en donde vamos a llevar un amplio reportaje al respecto de la 10ª edición de la Bandera de La Rioja, disputada en el Pantano del Rasillo el pasado domingo. 3 eran las tandas, 11 tripulaciones las que salían a participar, y estamos ya viendo imágenes de la primera de las tandas, en donde por la baliza número 1 vemos navegando a Zumaya, que es la que sale como un auténtico tiro, Zumaya B, denominada Urola Costa, su tripulación. Por la baliza número 2 lo hacía la Sotera de Santurchi, por la baliza número 3 la José Luis Valdueza de Pontejos, y por la baliza número 4 la Vizcaitarra de Kaiku. Después de unos primeros compases bastante igualados, aunque daba la impresión de que los remeros de Zumaya eran los que se ponían por delante, los remeros de Pontejos iban a ser los que iban a empezar a mostrar la popa a sus rivales. Los patroneados por Gerardo Ranero completaron una buena regata y empezaron a obtener su éxito dentro de esta serie, mediado el primero de los largos. Ahí estamos observando en plena actuación a las 4 embarcaciones en un recorrido sensiblemente inferior al de las 3 millas marinas, 4.800 metros, y la primera posición que iba a ser para Pontejos con 4.22, seguido de Zumaya con 4.25, y Santurchi y Kaiku, que lo hacían prácticamente a la par, con 4.27 los morados y con 4.28 los verdes, completaban el cuarteto de tiempos de esa primera maniobra. En el largo de regreso era donde Pontejos iba a empezar a marcar unas diferencias amplias, y por su parte los remeros de Zumaya iban a perder fuelle echándoseles encima, tanto los de la Sotera como los de la Vizcaitarra. Pontejos empezaba a remar ciertamente cómodo, los entrenados por Chema Goirigolzarri, y empezaban a creerse que ya no solamente podían vencer en la tanda, sino también inclusive que iban a poder restar alguno de los tiempos a las embarcaciones que todavía luego tendrían que salir a competir, que eran tantas como 7. Ahí vemos la ventaja que había poquito antes de llegar a la segunda maniobra. Nuestra cámara estaba colocada a unos 200 metros de esa baliza, pero para intentar coger un mayor recorrido nos colocamos en ese lugar en el cual ahora mismo están pasando bastante igualadas Kaiku, Santurce y Zumaya, y la ventaja que era para Pontejos, que iba a maniobrar con 9 minutos y 3 segundos. Una diferencia amplia con respecto a la Sotera, que iba a ser la que le hiciese en segunda posición con 9.15. Le sobrepasaba, por lo tanto, a los remeros de Urola Costa, los remeros de Zumaya, que iban a tardar un segundito más. 9.16, 9.17 era el tiempo que iban a invertir los remeros de Kaiku, los cuales, después de la maniobra, hicieron un extraño sobre el campo de regatas, igual intentando buscar un mayor calado, una mayor profundidad para navegar más rápidos, pero lo que consiguieron fue que perdiesen un tiempo precioso en ese tercero de los largos y quedando fuera de la lucha por el segundo puesto, que era por el que estaban trabajando hasta esos instantes. Vemos a Pontejos y la distancia que llevaba a las otras embarcaciones. Kaiku con Chirri como patrón, dándoles ánimos. Gerardo Ranero dando tranquilidad a sus remeros, intentando perfeccionar la boga en esos instantes. Ya vemos cómo la Sotera continuaba en segunda posición, poco a poco dejando atrás a la tripulación de Zumaya B, de Urola Costa, y Kaiku, que ya se había cruzado hacia esa baliza número 3 fijo, y casi hubo momentos que se metió en la 2, pero claro, luego tenía que rectificar y hacer más metros, y ello le conllevó a que perdiese demasiados segundos y que se quedase con el cuarto lugar dentro de la tanda hasta la finalización de la misma. Pontejos destacado, iba a entrar con 13.43 a la maniobra,
Y estamos hablando ya de 20 segundos con respecto a la Sotera, que iba a ser el segundo con 14.03. El tercer puesto para Zumaya con 14.10. Por lo tanto, en esa pugna entre la Sotera y Zumaya, también los morados habían dejado atrás a los guipuzcoanos. Y por su parte, Kaiku invertía 14.16. Pontejos contra el reloj, intentó subir alguna paladita en ese último largo para ver si podía restar algún tiempo, cosa que iba a conseguir, porque luego con respecto a rivales de las siguientes tandas, pues iba a tardar menos que Donostia Round y que Guetaria. Por lo tanto, Pontejos dejó a 5 embarcaciones por detrás en la clasificación general. Y los puestos ya definidos, ya observando la boga de las diferentes tripulaciones y cómo iban completando esos 4.800 metros dentro de esta regata peculiar que lleva organizándose 10 años por la Casa de la Rioja en Guipúzcoa, y que este año, en esta temporada, pues contaba su lugar de competición con una buena cantidad de agua, sin llegar al máximo que se ha podido observar en algún año anterior, pero con una buena cantidad de agua, ya que también ha habido temporadas en las que había mucho menos que este pasado domingo. Pontejos finalizando la regata. Ahí estamos viendo el pique de boga por parte de los entrenados por Gerardo Ranero y la finalización del recorrido con 18.22.59. Ahí vemos cómo entran en línea de meta. Primer puesto para Pontejos. El segundo iba a ser para los remeros de la Sotera con un tiempo de 18.48. En el último largo todavía le metió 6 segundos Pontejos a Santurce. La tercera posición iba a ser para Urola Costa con 19.01. Ahí le vemos también finalizando el recorrido a una embarcación que fue de más a menos durante la regata. Quiso salir a romper, pero no le salió la táctica a los integrantes de la trainera de Zumaya. Y para finalizar el recorrido lo hacía Kaiku, los entrenados por Gonzalo Soto, que tardaban 19.10. Con esto finalizaba la primera de las tandas y había que ir con la segunda, con de nuevo 4 tripulaciones y con el siguiente orden de balizas. Trincherpe iba a navegar por la baliza número 1, Guetaria por la baliza número 2, Donostia Round por la baliza número 3 y la Pejinuca de Laredo, que lo iba a efectuar por la baliza número 4. Aquí, al igual que en la primera de las tandas, dio la impresión de que los remeros de Trincherpe salían con una mayor velocidad que sus rivales en cuanto a velocidad y en cuanto a ritmo, porque también se les veía un poquito más aceleradas que a las otras tripulaciones. Había expectativas por ver a un Trincherpe en acción, al igual que también a la tripulación de Guetaria, que ha obtenido buenas actuaciones, o había obtenido buenas actuaciones hasta el pasado domingo. Y a un Donostia Round con Juan Mari Lujambio como patrón, que ha cogido a Imanol Cascante este año como técnico, y algunos ex remeros, algunos integrantes de la marinera en otras temporadas, descarte de Orio en esta misma, como puede ser el caso de Luis Goñi. Además, una Pejinuca de Laredo, los entrenados por Carlos Aparicio, con varios integrantes castreños en sus bancadas, y que iban, por cierto, a ser los que se iban a imponer en esta serie después de una buena regata la hecha por parte de los chavales de la Pejinuca de Laredo, con Agustín Peña como patrón, a pesar de que a medio largo daba la impresión de que iban un poco por detrás, pero fueron reaccionando hasta entrar en primera posición con 4.14, 4.15 iba a tardar a Round, 4.17 Trincherpe y 4.19 la embarcación de Guetaria. Y en el segundo largo era donde la embarcación de Laredo iba a distanciarse un poquito con respecto a los de Donostia Round. Ahí vemos la boga de los laredanos, la pugna que mantenían con Donostia Round. Este año parece que los de la capital de Guipúzcoa van a tener una trainera más competitiva que en temporadas anteriores. Y Guetaria, que fue posiblemente
el fracaso, entre comillas, de esta tanda, porque se esperaba quizás un poquito más de esta embarcación filial de Orio. Trincherpe por esa baliza número 1, peleando. Lo cierto es que no había habido muchas diferencias al paso por la primera de las maniobras, pero lo que sí que se empezaba a observar era como los integrantes de las bancadas de la trainera de Guetaria empezaban a perder tiempo con respecto a sus rivales. Ahí vemos a Donostia Arraun, Juan Mari Lujambio con su pose característica sobre la popa de la trainera, ordenando a sus tripulantes, y Laredo, que ahí le vemos, con un bogar que daba la impresión de que iba fácil, llegando en primera posición a la maniobra. El tiempo que iban a tardar los de la Pejinuca iba a ser de 8:55. La segunda posición iba a ser para Donostia Arraun con 8:59, por lo tanto estamos hablando de 4 segundos de diferencia entre unos y otros. Donostia Arraun le sacaba en esta ciaboga 3 segundos a Trincherpe por la baliza número 1, ahí les estamos viendo, estos tardaban 9 minutos y 2 segundos, y por su parte Guetaria iba a tardar 9:07. En las maniobras había que tener bastante cuidado porque las balizas tenían una distancia entre ellas menor de lo habitual, no en este campo de regatas, que siempre suelen estar bastante juntas, pero sí con las distancias que suele haber entre balizas en un campo de regatas de traineras. Y ahí observamos a Laredo, que después de esa segunda maniobra buscó ya el remate en el tercero de los largos, cosa que iba a conseguir porque iba a ampliar la ventaja. Ahí estamos viendo la pugna entre Donostia Arraun y Trincherpe por el segundo puesto, y Guetaria, que continúa perdiendo tiempo, aunque tampoco entregaba la cuchara. Se puede observar cómo las embarcaciones se entierran un poquito más de lo normal, las aguas dulces, aguas pesadas, aguas duras, aunque a algunas embarcaciones, como el caso por ejemplo de Laredo, se les veía remar ciertamente fácil. También luego lo pudimos observar con Pedreña y con Castro en la última de las tandas. Los tiempos invertidos en la tercera maniobra iban a ser para Laredo de 13:32, 13:41 para Trincherpe, 13:43 para Arraun y de 13:50 para Guetaria. Y ya en el último largo, Laredo intentaba todavía sacar más diferencia a sus rivales, lo iba a conseguir, a pesar de que venían zurrándose por el segundo puesto, tanto Trincherpe como la embarcación de Donostia Arraun. Estuvieron hasta ultimísima hora. El duelo al final fue a favor de los de pasajes, de los de Trincherpe con respecto a los de Donosti. Ahí estuvieron en una trainera de diferencia, y Guetaria, que perdió algo más de tiempo también en ese último tramo de la regata, en esos últimos 1200 metros de los que se componía cada largo de la regata del pasado domingo, esa 10ª edición de la bandera de La Rioja en el pantano del Rasillo. Vemos a Laredo con una boga cómoda. Lo cierto es que bogaron bien los chicos de la Pejinuca. Ahí estamos viéndoles a falta de 1 minuto aproximadamente para concluir la regata. Donostia Arraun intentando dar alcance a la embarcación de Trincherpe, un poquito más apurados en cuanto a su boga, y Laredo, que iba a ser el primero dentro de esta tanda con 18:09, le iba a valer el cuarto puesto de la clasificación general. Trincherpe, que iba a entrar en segunda posición, lo iba a hacer a 10 segundos con 18:19, iba a ser el quinto en la general. Y enseguida observamos también la embarcación de Donostia Arraun, esa pugna, iba a tardar 18:22, iba a quedar por detrás de Pontejos,
Y por su parte, Guetaria con 18.34 iba a ser el que iba a cerrar la tanda. Ahí vemos ya la llegada por parte de las tripulaciones. Laredo vencedor de esta segunda tanda. Y vemos también las llegadas de Trincherpe, de Donostia Round y de Guetaria, con lo que nosotros nos vamos a marchar. El pantano del Rasillo, con motivo de la 10ª edición de la Bandera de La Rioja. Y vamos con la tercera y última de las tandas. Ahí hemos visto una primera toma de la Marinera de Castro, que iba a navegar por la baliza número 3 en compañía de Arcote, que lo hacía por la baliza número 1, y de la tripulación de Pedreña, que lo hacía por la baliza número 2. La champa inicial por parte de las tres embarcaciones francamente fuerte. La Marinera cogía mínimamente la proa con respecto a sus rivales, tres embarcaciones de la Liga ACT. Ahí vemos el bogar de Pedreña y la Marinera de Castro, que salía a intentar romper un poquito la regata, a ver si podía adquirir ventaja con respecto a las otras dos embarcaciones. Los tripulantes de Arcote iban a ir poco a poco quedándose rezagados, empezando a hacer ya su regata contra el crono, ya que estuvo pugnando durante por lo menos la mitad en cuanto a tiempos con Laredo para ver si quedaba tercero o cuarto, y todo empezaba a ser un mano a mano entre Castro y Pedreña, Pedreña y Castro. A la primera del Arciabogas, la Marinera iba a entrar en primera posición con un tiempo 2 segundos mejor, 4.08 por 4.10 de los pedreñeros, y por su parte Arcote entraba un poquito más rezagado con 4.14, que era el mismo tiempo que invertían los tripulantes de Laredo. Aquí en esta maniobra a Castro no le salió nada bien la misma y perdió un tiempo precioso, cosa que fue aprovechada por los remeros de Pedreña, que maniobraron mejor y se pusieron a la altura de ellos, hasta inclusive lograron sobrepasarlos en alguna bancada. Por lo tanto, la ventaja que habían cogido con respecto a su rival en los primeros 1200 metros no sirvió de mucho. Los remeros de Pedreña empezaron a crecerse, aunque ya iban indudablemente también, por supuesto, con su táctica, pero lo vieron mucho mejor después de recuperar el tiempo perdido en el primer largo en un escaso margen de tiempo. Arcote se quedaba definitivamente atrás y la pugna, el mano a mano, el codo a codo empezaba a ser espectacular entre Castro y Pedreña, Pedreña y Castro. Parecía que la Marinera quería reponerse un poquito por esa baliza número 3, pero Pedreña empezaba a ser cabeza proa de regata, una proa de regata que no la iba a soltar en ya el resto del recorrido de esos 4.800 metros de los que constaba la prueba. La pelea estuvo seguida de una manera muy atenta por los aficionados de todas las tripulaciones, pero en especial, por supuesto, los de Castro y los de Pedreña, que se dejaron notar, y mucho. Fueron las dos aficiones mayoritarias el otro día en el pantano del Rasillo, y ahí vemos ese codo a codo que traían Castro y Pedreña, bogando muy bien las dos tripulaciones, una técnica bastante depurada por parte de las dos formaciones y una muy pero que muy buena actuación, una buena regata, una lucha muy bonita la que estábamos presenciando en el pantano del Rasillo, manteniéndose las dos traineras a un ritmo aproximado de entre 35 y 36 paladas, tan solo intercambiado de vez en cuando en el momento en el que los patrones exigían a sus remeros alguna serie. Y ahí vemos el momento de la llegada a la segunda ciaboga, en donde Castro tampoco lo iba a hacer nada bien. Pedreña tampoco es que hiciese una ciaboga muy espectacular, pero fue algo mejor. Y en la salida de la maniobra, los remeros de Pedreña, que inclusive llegaron a tocar con sus palas las bandas de estribor con la de Arcote. Fue una situación que tampoco
impidió absolutamente nada, todo ello motivado por la estrechez que hay entre balizas y que hemos comentado en la tanda anterior. Y aquí en esta segunda Ciaboga, pues Pedreña que entraba con un segundo por delante de Castro, 8.40 por 8.41, y salía con algo más de distancia, motivado por que el giro, la virada, la Ciaboga, la maniobra fue mejor por parte de los tripulantes de Marina de Cudello que de los integrantes de la Sociedad Deportiva de Remo de Castro. Ahí estamos viendo a los dos, Arcote, que había entrado a 13 segundos de Pedreña y 12 de Castro al paso por la maniobra, estaba 2 segundos mejor que Laredo en esos momentos. Castro lo intentaba en el último de los largos, llegó a recortar un poquito la distancia, aunque en el paso por maniobra fueron 2 segundos, y decimos que llegó a recortar un poquito porque aunque la marca, la referencia que teníamos en maniobra era de 1 segundo al paso por las balizas de tierra, era favorable a Pedreña en tan solo esa distancia, en 1 segundo, pero Castro ahí perdió bastante más de 2 segundos. Y la tercera Ciaboga, pues no fue tan defectuosa como las dos primeras, aunque no sirvió para recuperar nada de distancia a los integrantes de Pedreña. 13.7 por 13.9 y 13.26 para Arcote, que ya se asentaba en el tercer puesto de la clasificación general. Difícil era la papeleta que tenían en un principio, pero los entrenados por Popi, pues la verdad es que hicieron una buena lectura de la regata, hicieron una auténtica contrarreloj y sin perder en ningún momento su estilo de boga, se asentaron en el tercer puesto de la clasificación general. Ahí estamos viendo a Castro en el último largo intentándolo con la boga, más apurada que Pedreña, al ir por detrás intentando recortar distancias, y Pedreña controlando la situación a pesar de que no era mucha la ventaja, pero lo que consiguieron los vencedores de esta 10ª edición de la Bandera de La Rioja fue en el momento en el que cambiaron el ritmo, ahí vemos ese instante en el que han cambiado, de dejar un poquito atrás a la Marinera, que ya no pudo subir más, entrando a 4 segundos. 17.33 el tiempo de Pedreña por 17.37 el tiempo de la Marinera a la finalización de la regata. Primero y segundo en la clasificación general, y Arcote, que iba a entrar tercero en la tanda, también mantenía ese puesto de entre los 11 barcos participantes con un crono de 17.57. Vemos la finalización de la regata por parte de las dos traineras, la alegría por parte de los pedreñeros como vencedores, la Marinera que entraba en segunda posición, una regata bonita, una pugna bonita la que se pudo observar durante toda la tanda, y vemos la llegada por parte de Arcote. Y esto es lo que nos dio de sí esta 10ª edición de la Bandera de La Rioja. Ahora os vamos a dejar enseguida con una...